Se recuperan las acciones europeas y estadounidenses durante la semana pasada. El sector tecnológico continúa siendo presionado a la baja. La subida del crudo contribuye a los temores de inflación. Tregua en el Congreso estadounidense hasta diciembre. El dato de empleo de Estados Unidos sale por debajo de lo esperado. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros y lo que nos espera durante esta semana con varios datos importantes de inflación y ventas minoristas de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. El Dow Jones y el S&P 500 logran recuperar terreno durante la semana pasada. El Dow sube un 1,22% durante la semana y el S&P 500 sube un 0,79%. Sin embargo, el Nasdaq cierra la semana sin demasiada variación, con una leve ganancia del 0,09%. Las acciones europeas también cierran la semana al alza. El FTSE 100 de Reino Unido gana un 0,97%. El DAX de Alemania sube un 0,33% durante la semana y el CAC 40 de Francia sube un 0,65%. El IBEX 35 de España fue el que más subió en la eurozona durante la semana pasada, con una ganancia semanal del 1,77%. El sector de viajes y turismo es apoyado por los cambios de restricciones de viajes en Reino Unido y eso es lo que contribuye a que el IBEX 35 suba durante la semana pasada. Sin embargo, el aumento de costes de energía podría volver a presionar el sector de viajes y turismo. El aumento de producción de crudo de la OPEP y sus aliados de 400.000 barriles al día no es suficiente para suplir la demanda actual. Es por eso que el precio del crudo se mantiene al alza. Adicionalmente a esto, la subida del gas natural preocupa a los políticos europeos. Rusia promete aumentar el suministro de gas natural a Europa. Sin embargo, el precio del gas natural continúa subiendo. Lo que más preocupa en Europa es la dependencia del gas natural de Rusia. La subida del crudo hace aumentar los precios de los combustibles y esto a su vez aumenta los costes de transporte y contribuye a que la inflación suba. Al mismo tiempo ocasiona de que haya menos dinero disponible para otros gastos y las empresas trasladan los altos costes de transportación al consumidor final. El Congreso estadounidense acuerda aumentar el límite de endeudamiento temporalmente para evitar un default o un incumplimiento de pago. Los congresistas estadounidenses tienen ahora hasta diciembre para llegar a un acuerdo definitivo sobre el límite de endeudamiento del gobierno. El empleo del sector privado del ADP estadounidense sale por encima de lo esperado. Las peticiones de subsidio por desempleo también bajan. Esto nos indicó a mediados de la semana pasada que posiblemente el sector laboral estadounidense se está recuperando. Sin embargo, el dato de NFP sale muy por debajo de lo esperado. Hubo una gran falla de cálculo en el dato de nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Se esperaba que la economía estadounidense hubiese creado 490.000 nuevos empleos en septiembre. Sin embargo, la lectura actual fue de 194.000 empleos, muy por debajo de lo esperado. Por otro lado, la tasa de desempleo sí bajó considerablemente del 5,2% al 4,8%. Y el promedio de salarios por hora subió un 0,6%, mientras que la lectura anterior fue de un aumento del 0,4%. Esto nos indica que las empresas están pagando más a sus trabajadores para mantenerlos en sus puestos de trabajo o para atraer a nuevos trabajadores, ya que hay una escasez de mano de obra en Estados Unidos y en Europa, especialmente en Reino Unido. Para el lunes de la próxima semana tenemos las ventas minoristas de Reino Unido y el índice de precios al productor de Japón. Para el martes tenemos la tasa de desempleo de Reino Unido, el sentimiento económico del SIU de la eurozona y Alemania, así como las plazas de empleo disponibles del JOLTS de Estados Unidos. El miércoles tenemos el índice de precios al consumidor de Alemania. De Reino Unido tenemos el Producto Interior Bruto y la producción industrial. De la eurozona también tenemos la producción industrial y el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, así como las actas de la Reserva Federal de su última reunión. De Australia tenemos el dato de empleo y de China tenemos el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor. Como podemos observar, para este miércoles tenemos varios datos importantes de inflación. El jueves tenemos el índice de precios al productor de Estados Unidos
y las peticiones por desempleo de Estados Unidos, así como los inventarios de crudo. El viernes va a ser bastante importante con el índice de precios al consumidor de Francia y las ventas minoristas de Estados Unidos, dato bastante importante para esta semana, también como el índice manufacturero del estado de Nueva York, y de la Universidad de Michigan tenemos el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación. Vamos a ver a continuación lo que sucedió en los principales activos durante la semana pasada y los posibles movimientos que tengan para esta semana. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, durante la semana pasada fue alcista, aunque el viernes de la semana pasada cerró un poco a la baja o más bien indeciso. Se mantiene por encima de la media móvil exponencial de 55 días en los 34.698 puntos. Es posible que intente regresar hacia arriba, pero vemos que la zona de los 35.000 puntos podría actuar como resistencia. En el gráfico diario del Dow Jones también vemos que se ha formado una especie de doble suelo, con la línea de confirmación precisamente en los 35.000 puntos. Para que se confirme esta formación de doble suelo en el Dow Jones, el precio debería de superar esta zona de los 35.000 puntos. Por encima de ese nivel, su próximo nivel de resistencia más relevante estaría alrededor de los máximos históricos de los 35.500 puntos. De regresar por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, el Dow Jones podría volver a visitar este mínimo que registró alrededor de los 33.515 puntos. Un poco más abajo, la media móvil exponencial de 200 días también podría actuar como soporte para el Dow Jones. El S&P 500 vemos que también retrocede hacia arriba durante la semana pasada, deja una falsa ruptura por encima de la media móvil exponencial de 55 días en los 4.400 puntos. Es posible que intente rebotar de aquí hacia abajo, pero de confirmar una ruptura real por encima de esa media móvil, su próximo nivel de resistencia podría estar alrededor de los 4.500 puntos. El Nasdaq también encuentra una zona de resistencia precisamente en la media móvil exponencial de 55 días alrededor de los 15.000 puntos. De aquí intenta rebotar hacia abajo y todavía se mantiene ese retroceso bajista a corto plazo. De venir a visitar la zona de los 14.373 puntos es posible que encuentre un soporte en esa área, pero de continuar cayendo por debajo de ese mínimo, el Nasdaq podría venir a visitar los 4.129 puntos, donde entraría en zona de corrección, pero un poco más abajo la media móvil exponencial de 200 días podría actuar como soporte para el Nasdaq. Aunque el FTSE 100 de Reino Unido cerró la semana pasada al alza, vemos que en realidad ha estado muy volátil, oscilando alrededor de la media móvil exponencial de 55 días sin tomar una dirección clara. Vemos sombras largas en ambas direcciones y esas sombras nos indican alta volatilidad. No hay una tendencia clara a corto plazo en el FTSE 100, pero es posible que intente regresar al alza. De regresar hacia abajo, la media móvil exponencial de 200 días podría actuar como soporte o podría mantenerse oscilando alrededor de esta media móvil exponencial de 55 días durante esta semana. El DAX de Alemania vemos que subió levemente durante la semana pasada, pero regresa otra vez hacia abajo. La media móvil exponencial de 55 días en el DAX vemos que apunta hacia abajo y ha cambiado de dirección hacia abajo. Eso nos indica un cambio de tendencia bajista a corto plazo. Pero todavía la zona de los 15.000 puntos junto con la media móvil exponencial de 200 días podría actuar como soporte para el DAX. El CAC 40 de Francia encuentra una zona de resistencia en la media móvil exponencial de 55 días alrededor de los 6.606 puntos. Es posible que de aquí intente rebotar hacia abajo y hacia abajo este mínimo alrededor de los 6.387 puntos podría actuar como soporte. El IBEX 35 de España también ha estado oscilando alrededor de la media móvil exponencial de 55 días, la cual se está poniendo muy horizontal. Cuando esta media móvil exponencial se vuelve muy horizontal, esto nos indica de que no hay una tendencia clara. El IBEX 35 sube exactamente hasta los 9.000 puntos de donde rebota hacia abajo. Para que el IBEX 35 salga de esta zona de congestión, debe confirmar una ruptura real por encima de los 9.000 puntos, pero un poco más arriba, este pico alrededor de los 9.108 puntos también podría actuar como resistencia para el IBEX 35. En las divisas vemos que el euro frente al dólar se consolida en esta zona, forma una especie de triángulo simétrico o banderín
por debajo del 1.1625, que es donde está la media móvil exponencial de 200 semanas. Todavía se mantiene la tendencia bajista en el euro frente al dólar, ya que la media móvil exponencial de 55 días está apuntando hacia abajo. De continuar cayendo, su próximo nivel de soporte podría estar alrededor del 1.1500. La libra retrocede hacia arriba, pero vemos que la media móvil exponencial de 55 días alrededor del 1.3700 podría actuar como resistencia. Todavía se mantiene este cruce de la muerte en el gráfico diario de la libra frente al dólar, así que la paridad podría regresar otra vez hacia abajo. Hacia abajo la zona del 1.3500 podría actuar como soporte, seguida por este mínimo alrededor del 1.3410. El petróleo WTI vemos que tiene un fuerte impulso al alza. Este pequeño retroceso que hizo durante la semana pasada solo sirvió para que entraran compradores nuevos al mercado e impulsaran el precio de nuevo hacia arriba. El petróleo WTI intenta romper por encima del 80.00 y de continuar subiendo es posible que encuentre una resistencia en el 82.00. La media móvil exponencial de 55 días tiene un buen ángulo de inclinación hacia arriba y esto nos indica de que la tendencia alcista se mantiene fuerte. El petróleo Brent vemos que encuentra una buena zona de resistencia en el 83.00, pero también tiene la media móvil exponencial de 55 días apuntando hacia arriba, indicándonos que la tendencia alcista todavía se mantiene fuerte. De confirmar una ruptura real por encima del 83.00, su próximo nivel de resistencia podría estar alrededor del 84.00. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.